Bueno, hoy nos toca Proverbios 14 en el estudio bíblico. Se divide en dos partes. En los primeros 19 versos trabajan con sabiduría y necedad. Ahí está el contraste. Y luego del 20 al 35, porque tiene 35 versículos, habla de los ricos y los pobres. Hace un contraste entre los ricos y los pobres. Y hay unas enseñanzas de sabiduría ahí. Hay muchas cosas que hemos notado que Proverbios sigue como haciendo énfasis. Y es importante que nosotros sepamos que la palabra de Dios tiene como consecuencia amonestarnos y hacernos énfasis. Porque el ser humano aprende por repetición. Algunos hablan de asociación, ¿verdad? Usted va asociando con las cosas, se va familiarizando, las va aceptando y ahí se vuelve un aprendizaje. Para lo bueno, para lo malo. O sea, eso es lo que te enseñen. Y la práctica, como el famoso dicho, la práctica hace la perfección. Para lo bueno y para la poca vergüenza también. Y entonces, Proverbio nos está haciendo énfasis para que aprendamos. Y nos habla de las dos cosas, de lo bueno y de lo malo. De lo correcto y de lo incorrecto, de lo corruptible y de lo incorruptible, ¿verdad? Y entonces, voy a leer los versos, algunos de ellos voy a decir algo que quiero hacer énfasis y después, cuando vayamos desmenuzando, vamos a ver los que no consideré tanto que el escritor nos da un poco más de luz. Pero esto comienza diciendo, la mujer sabia, esto aparece 3 veces en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia. Acuérdense que esto es una cultura patriarcal, una cultura donde el hombre domina. Nos guste o no nos guste, esa era la cultura judía de esos tiempos. Y la religión judía, inclusive la actual, en alguna manera sigue siendo patriarcal. O sea, usted no ve por lo menos yo no conozco una rabina. Conozco rabí. Pero la mujer no llegaba a esas posiciones. Hoy en día es al revés. En la era moderna que nosotros vivimos, y ya hay mujeres ya que son hasta obispas. No en la iglesia católica, pero sí en la iglesia evangélica. Hay presidentas de concilio y apóstolas, hay obispas. O sea, nosotros acá el pentecostalismo y los protestantes, en ese sentido, hemos sido más abiertos. Y para bien y para bien. Porque es una bendición, las mujeres tienen demasiado que aportar. Ahora, y Cristo vino a hacerle justicia a la mujer. De hecho, en la serie esa que estoy viendo, Chosen, las mujeres están ahí. Hay como 4 o 5 mujeres que están en el ministerio. Él no le está llamando apóstolas, pero sí, porque le llamó, ya los discípulos les llamó, pero les dijo a ellas que son discípulos también. Y luego vemos que en el Nuevo Testamento se le dio una encomienda de mucha envergadura, aunque hay ciertos grupos bien conservadores que trabajan con un verso bíblico que dice que las mujeres callen en las congregaciones. Yo pienso que eso pues tiene una situación que se dio específica, por lo cual tuvo que traerle una corrección al apóstol Pablo, pero no era que estaba pasando en todas las iglesias, estaba pasando en la iglesia, si no me falla la memoria, de Corintios, y allí tuvo que llamar la atención. Imagínense que yo haga eso en casa. Pues, ya se sabe que se me acabó el ministerio y se me acabó. ¿Ves? Eso es así, ¿no? Te oren, si por alguien ustedes deben orar, por su pastor siempre. Gracias que yo soy como aprendí del Señor a ser manso y humilde de corazón. Por eso a Sammy le gusta estar allí, porque allí es donde se siente que puede. Y entonces Geraldo hace todo lo que Sammy diga, eso no hay problema, ya se siente bien por eso. Entonces, mas la necia con sus manos la derriba. Ahora, esto aplica a los dos, hombre o mujer. Un hombre sabio edifica su casa. Pero un hombre necio
lo derriba. Y que muchos hombres necios ahí derribando sus hogares, con mujeres extraordinarias y buenas, y entonces viven la vida loca. Gastan su dinero en cuanta locura hay. Y yo recuerdo gente que salían los viernes, cobraban y no regresaban hasta el domingo por la noche. Todo hecho un garabato. Luego dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová. Temer es amar, obedecer a Dios, servir al Señor. Y esos son los restos. Un resto, usted sabe que para poder lograrlo necesita estar identificado con Dios. Porque de otra manera es muy difícil. Más el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿A quién menosprecia? A Dios. Los pervertidos, los perversos, los inconversos, perversos, menosprecian a Dios. Y se mofan de las cosas de Dios. En la boca del necio está la vara de la soberbia. El ego se lo consume. Mas los labios de los sabios lo guardarán. El sabio sabe guardar su boca, su lengua. Mire cómo el proverbio insiste en eso, ¿ah? Que refrenemos nuestra lengua, que nos dominemos. Porque muchos de los problemas están en la lengua. Ahí hay una senadora que bendito, Dios la ayude. Ya lo están sacando ahí en pelota dura, está por todas las redes. Y lamentablemente no controla sus expresiones y se mete en una de problemas. Dios la ayude, pero me parece que tienen los días contados. Porque la del avión, como yo le digo a mucha gente, no es lo mucho, es lo seguidito. Dios ayude. Hay que refrenar, hay que controlar. No todo impulso usted lo puede expresar. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Ahorita hablamos un poquito más sobre eso, pero lo que representa eso es que el que tiene las herramientas correctas echa su negocio para adelante. El buey para ellos representaba la herramienta de trabajo. Para nosotros, pues si tú tienes lo necesario y lo importante, tú puedes realizar la labor. Hay gente que quiere hacer proyectos y cosas, pero no quiere invertir en su negocio, no quiere invertir en conocimiento, no quiere invertir en cosas importantes para desarrollarte. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Y eso están por ahí de gratis. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. El escarnecedor es el necio, el sinvergüenza, el bandolero. No la va a hallar. Porque si quiere encontrar un poco de sagacidad es para seguir haciendo el mal. Mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil, le va a llegar. El entendido, el maduro, le va a llegar. Vete de delante del hombre necio. Yo le pongo, huye de delante del hombre necio. Porque en él no hallará labio de ciencia. O sea, tú no puedes sacar nada positivo de un necio. Y yo no sé, hay gente que insiste en pasarse con gente que no le añade nada a su vida, que lo que hacen es confundirte y crearte problemas. La ciencia del prudente está en entender su camino. ¡Wow! Ese verso es bien profundo. La ciencia, el conocimiento, la revelación de un prudente es que tú entiendas hacia dónde tú vas en la vida. Que tú entiendas el propósito. Que tú entiendas cómo Dios te está usando o te quiere usar, a dónde te quiere Él manifestar que tú seas efectivo. Ahí está la ciencia. Luego dice, mas la indiscreción de los necios es engaño. El necio no tiene juicio, hermano. Hace las cosas y no mide consecuencias. Luego dice, los necios se mofan del pecado. O sea, ellos le da gracia a pecar. La poca vergüenza le da gracia. Mas entre los restos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma. El mismo corazón sabe el sufrimiento que tiene. Y el extraño no se estremecerá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la casa, la tienda de los restos. O sea, tu casa, por tu honrar a Dios, va a prosperar tu vida, va a prosperar tu familia, va a prosperar. Hay caminos que al hombre parece derecho,
pero su final es camino de muerte. Por eso siempre tú necesitas la dirección de Dios, porque tú no puedes tomar decisiones por la apariencia. Tienes que orar a Dios, Señor, muéstrame si esto es el camino correcto. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Cuando la risa debe ser para sanar el corazón, el que vive en pecado, hasta la risa es amargura. Y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. O sea que él mismo se va a aborrecer. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree. Hay gente que todo lo que le digan lo cree. El simple es el zángano, yo. Para decírselo en palabras más fácil de digerir. El simple es el que da todo por bueno. Pues dice que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio, el maduro, espérate, que eso no demasiado bueno para ser verdad. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locura. Hoy me mandaron un post que decía que una emoción dura 90 segundos. Si tú la puedes controlar en 90 segundos, la dominas. O sea, el enojo dura 90 segundos. Avi dice que el de ella le dura y que como 2 horas. No, ese no es el enojo, ese no. La emoción te dura 90 segundos, la emoción. Tú después seguir pensando en la situación es otra cosa. Pero el arranque de coraje, 90 segundos. Si tú puedes controlar ese arranque, pero te lo voy a decir también, positivamente es igual. La alegría te dura 90 segundos. No, lo que te dura más es que tú la sigues cultivando. Pero la emoción en sí, lo que le llaman el golpe. Por eso tú te ríes y de momento, si no buscas cómo alimentarlo, entonces tú debes alimentar ¿qué? Lo positivo, pero lo negativo no. Entonces somos contrarios. Nos gozamos 90 segundos y estamos todo el día amargados por la emoción aquella que duró 90 segundos, pero nosotros la comenzamos a alimentar. Deja que yo lo coja. Deja que llegue esta tarde a casa. Cuando llegue esta tarde a casa, ¿cómo? Esa no se la dejo pasar yo. Es más, le voy a mandar un texto para que sepa que estoy caliente. Como hizo la senadora que... No, ahora tú no tienes que tener cuidado. Tú estás en una reunión. Yo si hago una reunión que voy a hablar algo que yo no pueda sostenerlo con la tranquilidad que puedo sostener cualquier cosa, yo recojo todos los celulares. Échalo aquí en esta canasta. Y después le digo al que está, apágalos todos. Es más, el mismo de uno a veces dicen que soy que está grabando constantemente. Viene un técnico de eso y te saca lo que... Wow. Por eso lo que usted no pueda sostener, mejor no lo diga. Ahora, verso 18, los simples heredarán necedad. ¿Ves? Los tontos, los zánganos, lo que heredan es necedad. Mas los prudentes se coronarán de sabiduría. El prudente, el que sabe analizar las cosas, ya está entrando en el camino de la sabiduría. El resultado, el premio es sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo. Hasta el amigo no lo soporta. Mire lo que es. Y usted dirá, pastor, pero eso no es cristiano. Al pobre hay que ayudar. Claro que hay que ayudarlo. Pero honestamente, hay gente que se fastidia cuando ve a un pobre porque lo ha ayudado tantas veces y no arranca, no sale. Y tú mismo dices, caramba, pero tiene una codependencia conmigo. ¿Sí? Por eso alguien dijo en cierta ocasión que a una persona que tiene hambre, tú le das de comer y mañana va a volver. Pero entonces hay que enseñarlo a pescar, hay que enseñarlo a producir su propia comida. Pero muchos son los que aman al rico
El rico, por más odioso que sea, llega un momento como que te cae bien. Porque tú dices, por lo menos me pago el almuerzo. Bendito Dios. Alabado sea su nombre. Peca el que menosprecia a su prójimo. Ve, acá está la contraparte ahora. El que menosprecia a su prójimo, ve, si tú lo haces para hacer daño, pues ahí estás pecando, porque lo estás menospreciando. Mas el que tiene misericordia de los pobres, bienaventurado. Con todo y eso hay una recompensa por atender al pobre. Lo que tú no podemos crear es que el pobre cree una codependencia tuya, porque no va a salir, no va a sacar, como decimos por ahí, no va a sacar los pies del plato. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Nada más tú pensando el bien, hacer lo bueno, misericordia y verdad te van a alcanzar. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¡Wow! Tú estás hablando negativo, tú mismo te estás empobreciendo. La riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libre las almas, mas el engañoso hablará mentira. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El tú servir a Dios, hacer las cosas con integridad, mira hermano, te da vida y te asegura la vida eterna. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. ¡Wow! Cuando un líder tiene gente que está con él, ahí está la gloria del rey. Y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¡Wow! Que controla esa emoción de la ira. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, que mete la pata, el impaciente. Si no le hace la entrada, hace la salida. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¡Wow! La envidia te produce enfermedad de los huesos. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Usted no pretende que un necio va a reconocer su sabiduría. No le importa, él vive como necio. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ya usted sabe, cuando las naciones viven en pecado, pues ahí está el resultado. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo está con el que lo avergüenza. El tú actuar sabiamente, hasta tus enemigos te respetan. Hasta tus enemigos te van a respetar, porque reconocen que tú tienes algo de sabiduría. Nada, vamos a ver algunos versos más para ver algunos detalles importantes. El versículo 1 se muestra un paralelo entre la naturaleza constructiva de la sabiduría y los poderes destructivos de la necedad. La necedad tiene poderes destructivos. La sabiduría es lo contrario, poderes de construcción. Aquí la sabiduría se personifica en una mujer. Y este versículo refleja las invitaciones de la sabiduría versus la necedad. En el versículo 12 nos dice que los caminos de los rectos y los pervertidos son determinados por su respectiva consideración por Dios y su voluntad. O sea, si tú buscas a Dios en espíritu y en verdad y con pureza de corazón, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser bendecida. Tú vas a ver cómo las cosas van a fluir. Pero los pervertidos no verán eso, porque no caminan en la voluntad de Dios. El versículo 3 es otro proverbio que enfatiza la importancia de la moderación en el lenguaje, de refrenar la boca, la lengua. La palabra traducida, vara, es retoño, y aparece solo aquí, y en Isaías capítulo 11 y el verso 1. En la versión moderna traduce que en la boca del necio hay una vara para su propia soberbia. Tú mismo te vas a flagelar, te vas a castigar.
teólogo Jones dice, el punto detrás del versículo 4 es probablemente, sin bueyes no hay que limpiar el establo, pero tampoco hay arada, y por consiguiente no va a haber trigo. No va a haber los recursos que tú necesitas. El versículo 5 contrastan los testigos verdaderos y los falsos. En Proverbios frecuentemente se condena el perjurio en los tribunales. Y hoy todavía. El perjurio en todos estos lugares, eso es no negociable. De hecho, hay gente que ha ido por un caso y salen que se perjuraron y ya con eso es suficiente para someterle cargo. El sabio nos recuerda que el escarnecedor, como dice el verso 6, se descalifica a sí mismo en su búsqueda de la sabiduría por cuanto no teme al Señor. Esta sabiduría que nosotros estamos hablando, que es la sabiduría que viene de lo alto, si tú no honras a Dios, no va a estar contigo. No estoy hablando de conocimientos intelectuales humanos, hay gente que son muy buenos y son unos genios, pero sus vidas son un desastre, hasta que no tienen un encuentro con el Señor. Albert Einstein fue uno de los hombres más adelantados a sus tiempos en ciencia, pero Albert Einstein había tenido un encuentro con el Señor. O sea que no solamente era ciencia humana, también tenía sabiduría del Señor. Y esa es la combinación perfecta, ¿verdad? La asociación con el hombre necio, en el verso 7, no conviene, porque no hallará en él una palabra con sentido. No hay nada que te edifique. La ciencia le ayuda a uno a estimar correctamente su conducta, mas la indiscreción de los necios es engaño tanto para ellos mismos como para otros. Y mire que estamos viviendo en un mundo de engaños y mentiras. Usted tiene que ser muy cuidadoso, porque esto, y ahora con esto de la tecnología de las redes y inteligencia artificial, tiene que estar ojo avisor, porque es que se ve tan real que tú no sabes si... Entonces ahora hay que ver las cosas con pinza, ¿verdad? Y ser un poquito más... oír la voz del Espíritu Santo. No te va a dar tiempo a veces de analizarlo todo, pero si el Espíritu Santo te dice, no, pues, está bien, déjame consultar un poco más sobre esto. Porque no se deje meter presión. Otros ven aquí la insolencia del pecador al burlarse del pecado e incurrir así en culpa. La culpa habita entre los necios. Y no solamente habita entre los necios, el necio aprende a vivir con la culpa. Y no le importa. Porque tú no lo ves, tú no ves un grado de arrepentimiento. Tú no ves que la gente sigue haciendo la poca vergüenza y después vienen a justificarla. Así con esa cara caripelado, cara fresca, ¿verdad? La versión moderna traduce el verso 9 diciendo, con los restos está la complacencia del Señor. O sea, Dios se complace en los restos. El versículo 10 tenemos una declaración de rara belleza que enfatiza la intimidad de la pena y de la alegría. Solo Dios y los íntimos amigos humanos pueden compartir la experiencia que el hombre tiene de estas emociones. Como yo he estado hablando recientemente, usted opera en emoción, razón o por el Espíritu Santo que lo dirige. Es una combinación de las tres, son importantes. El versículo 11 se comparan la suerte de los impíos y los restos. La casa de los impíos no perdurará. Y luego dice, el verso bien conocido, el verso 12 muy conocido, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero cuyo final es trágico. Y eso lo estamos viendo constantemente. La Septuaginta, este versículo se repite en 16:25. El versículo 13, el escritor dice que la risa suele esconder un dolor íntimo y que la alegría va seguida por la congoja. Eso cuando la persona vive sin Dios, hasta riendo, está escondiendo su dolor. Ahora, no hay aquí una expresión de pesimismo, sino de realismo acerca de los estados cambiantes de la vida. El versículo 14 ha sido interpretado, aquel cuyo corazón se ha apartado tendrá la recompensa de los caminos en medida plena, pero un hombre bueno tendrá la recompensa de sus hechos. ¿Sabe? Por ahí ahora le llaman karma. ¿Usted ha oído que le llaman karma? Ahora esto es karma. La Biblia le llama pecado.
La paga del pecado y destrucción. ¿Sabes? Tú decides el camino. Y el camino te va a llevar a consecuencias. Inclusive estando en el Señor, yo hago una diferencia que por gracia somos salvos. Y siempre me gusta aclarar eso. Hay cosas que no tienen que ver necesariamente con la salvación. Pero sí tienen que ver con tu estadía en la tierra. Y cuando no hay sabiduría, y operamos a veces en los deseos de la carne, o operamos en malas decisiones, tienen consecuencias. Claro, como estamos en el Señor, podemos arrepentirnos, o podemos pedirle a Dios que nos ayude y tenga misericordia, y el Señor va a traer bendición, ¿verdad? Porque Él ama a sus hijos. Pero es bueno establecer esa diferencia, ¿verdad? Los versículos 15 y 16 se ponen en contraste el cuidado y la precaución del sabio, la simpleza e indebida confianza del insensato. El versículo 17 y 18, el enojo impulsivo y la maldad deliberada del necio se pone en contraste con la paciencia del sabio, cuya vida está coronada por el conocimiento. ¿Ves? Lo que te va a coronar es el conocimiento, es la sabiduría. Y vuelvo y insisto, lamentablemente en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en el cuerpo de Cristo, hay gente que no busca la sabiduría. Y viven nada más la emoción del servicio. Y es bueno, pero yo oigo gente que oye la palabra, gritan amén, aleluya, aplauden, pero es lo que yo estuve diciendo hace un tiempo atrás. Yo te pido por favor que cuando te vayas del servicio, yo prediqué 40 minutos aquí, por lo menos aplica 5 minutos. Porque lo que va a hacer la diferencia es la palabra que tú apliques. La palabra que tú oyes, va a pasar dos cosas. Una va a entrar por aquí y la otra va a salir por aquí. Es la que cae junto al camino. Del 100%, 75%, 50% se pierde. 25% va a dar fruto, pero después viene ¿qué? El sol y la cosa. Te dura un tiempo. Te dura un tiempo. Solamente un 25% le acaba de dar fruto. Pero con ese 25 podemos mover al 30, al 60 y al 100. O sea, en otras palabras, siempre que tú vengas a una reunión, mira a ver que tú te puedes llevar, que lo puedas poner por práctica. A lo mejor no te va a acordar de todo lo que yo dije aquí, de los 35 versos de esto, pero uno, y tú vivas sobre ese uno, va a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Y es así. Mire el verso, el contraste ahora entre los ricos y los pobres, la riqueza y la pobreza. Los versículos 20 y 21 tenemos paralelismo entre el rico y el pobre. Si bien la pobreza a menudo trae soledad, la riqueza trae a muchos amigos. Y eso es así. Una vez usted tiene 2 o 3 pesos, se le acerca hasta las hormigas. Gloria a Dios. Amén. El que tiene misericordia da a los pobres. Si Dios te bendijo, ten misericordia. Porque eso trae no solamente hallará felicidad. La Biblia dice más adelante en Proverbio que si tú le das al pobre, a Jehová presta. ¡Wow! Es una inversión. En la primera línea del versículo 22 se emplea una pregunta retórica, o sea, una pregunta retórica que tú sabes la contestación, para subrayar la certeza de la cuestión. Ciertamente yerran los que fraguan el mal. La palabra yerran significa extraviarse. El teólogo Toy dice, el malo vaga sin esperanza. En el verso 23 se muestra que la laboriosidad es valiosa para todo, pero se denuncia la vana conversación como conducente a la pobreza. En otras palabras, el pobre lo que hace es fomentando su pobreza. Búscalo. Pero el que labora, el que trabaja, el que se esfuerza, algo va a adelantar. Por lo menos va a tener para llevar el pan a la mesa, ¿verdad? Pero el pobre usted lo ve por ahí, divagando, que piso y no arranco, pues lo hago mañana. Tristemente, pero es una realidad.
Luego dice el verso 24, los sabios ostentan como adorno su riqueza de sabiduría. ¿Sabes? Lo más valioso que tiene el sabio no es el dinero, es la sabiduría. Porque si perdiera el dinero, sabe cómo volver a hacerlo. Sabe lo que tiene que hacer. La sabiduría, el conocimiento, nadie te lo puede quitar. El versículo 23, 25 declara que el testigo verdadero salva vida, mientras que un testimonio falso hace sufrir al inocente. Y eso ha pasado, eso es injusticia. Además, el testigo fiel teme a Jehová y da a sus hijos la seguridad de la fe. Versículo 28, algunos ven una descripción puramente secular de un rey y su poder. Pero el teólogo Ginston dice, algunos de los comentaristas judíos conectan con el versículo anterior y obtienen el significado de que el hombre temeroso, el que ama a Dios, está más seguro que el rey con sus ejércitos. Un hombre que teme a Dios puede confiar que Dios le va a hacer justicia. El versículo 29, vemos la paciencia de la sabiduría en contraste con la precipitación de la necedad. El necio, vuelvo y lo digo, no mide consecuencias. Y se mete en 20 problemas. El sabio no se precipita, tiene paciencia. Leí esta semana el CEO del Banco Popular, que se acabó de retirar ahora, Álvarez, licenciado Álvarez, decía que una de las cosas, él entró a ser el CEO, él trabajaba en el banco desde el 2010, pero entró en el 2017 y a la semana comenzó el huracán. Y después vinieron la pandemia y la recesión, y la inflación. Y él dijo que pudo llevar el banco a otro nivel, porque su lema era, vamos a mantener la calma y no perdamos el enfoque. Los tiempos se van a poner difíciles, pero con calma. Mantengamos la calma y no perdamos el enfoque. Ya, vamos a trazarle el rumbo. Vamos por ahí. Habrán tempestades. Y en la vida, el sabio, una de las características que tiene paciencia, sabe que posiblemente las cosas no se van a dar de la noche a la mañana, pero se van a dar. Entonces yo tengo que trabajar para que se den con la misma entusiasmo, aunque a veces con calmita. Tranquilo, que esto cae ya mismo en tiempo. El versículo 29, ya se lo dijimos, el versículo 30 nos enseña que una mente tranquila da vida a la carne. Le da salud. Se libera del estrés. Que el estrés liquida. Hay que tener cuidado con él. Pero nos enseña que una mente tranquila da vida a la carne, pero los celos, el resentimiento y otras actitudes negativas mentales o malsanas son perjudiciales para la propia salud. Hay gente que da ansiedad, hay gente que está, aquello, y se están enfermando, tan tóxicos, no va a fluir, tranquilo. Como decían por ahí, lo mejor que Dios hizo un día detrás del otro. Los que oprimen al pobre ofenden a Dios. No se puede abusar de la gente que está en necesidad. En el verso 32 se contrasta la suerte de los impíos con la esperanza de los justos con respecto a la muerte. El 33 nos recuerda que la esperanza tiene su lugar de reposo en la mente del sabio. El sabio sabe reposar y no perder la esperanza. No perder el enfoque, no perder el sueño. Pero no se le ve entre los insensatos. El versículo 34 se mide la fuerza de una nación por su relación con la ley de Dios. ¡Wow! Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y el 35, la benevolencia del rey o su reconocimiento se ve basada en el carácter y las acciones propias de un hombre. Si el hombre actúa con ese carácter, el rey lo va a reconocer. Que Dios añada bendición a su palabra. Estamos edificados. Espero que esto le dé tanta sabiduría a ustedes que vayan y cambien al mundo.
en el nombre del Señor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Dios añada bendición. Nosotros aquí en la casa sabemos ofrendar y honrar a Dios, trayendo diezmo y ofrenda al alfolí. Pero usted, si nos quiere acompañar, lo puede hacer a través de CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Estos estudios se quedan ahí, pero en nuestro canal de YouTube, como Apóstol Ricky Rosado, se puede suscribir. Ahí tiene todo lo que estamos haciendo. Bendiciones.